Michael Kohlberger en referencia a Brian Kohlberger, Brian Chris Kohlberger y Kohlberg. Ese es el padre de Brian Kohlberger en un mensaje de voz después del asesinato de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. Es parte de una serie de nuevos registros de la Universidad Estatal de Washington, donde Kohlberger estudiaba criminología. Estos registros nos están dando una idea de lo que estaba pasando en la escuela después de los asesinatos y después de los arrestos, y de cómo la policía en realidad detectó el auto de Kohlberger semanas antes de su arresto. Soy Angelette Levy y esto es Law and Crime. Antes de que entremos en este tema sobre Brian Kohlberger, quiero contarte sobre una aplicación que me gusta y que he estado usando. Se llama Upside y te dará reembolsos en efectivo por cosas que compras todo el tiempo, como gasolina, víveres e incluso comida para llevar. Esto es lo que tienes que hacer. Descargas Upside gratis. Reclamas una oferta en uno de sus más de 100,000 lugares, pagas como normalmente lo haces con tu tarjeta y luego verificas la compra y verás el dinero que recibirás de regreso directamente en la aplicación. Por ejemplo, si necesito gasolina o quiero pedir comida para llevar una noche, primero busco ofertas en Upside. Después de gastar, el dinero aparece en mi aplicación y puedo transferirlo directamente a mi banco. Las usuarias frecuentes de Upside ganan un promedio de $254 de regreso al año. ¿Quién puede superar eso? Para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR que ves en tu pantalla y usa nuestro código promocional CrimeFix para obtener 25 centavos extra de reembolso por cada galón en tu primer tanque de gasolina. El 13 de noviembre de 2022, una llamada a la policía en Moscú, Idaho, lo cambió todo. 4 estudiantes de la Universidad de Idaho fueron encontrados en una casa rentada en King Road, apuñalados hasta la muerte. Es el tipo de crimen que conmocionaría a la gente incluso en una gran ciudad. Pero esto fue en Moscú, un pueblo universitario, el tipo de lugar donde la gente no cerraba con llave sus puertas. Pero eso iba a cambiar. Maddie Morgan, Kaylee Gonzalez, Ethan Chapin y Shanna Cornodell habían salido al gran partido de fútbol americano el día anterior, de fiesta, pasando el rato, haciendo lo que hacen los universitarios. Horas después estaban muertos, apuñalados en sus camas. Shanna en realidad luchó por su vida. Fue apuñalada más de 40 veces. Comenzó la búsqueda de un asesino. El tiempo apremiaba. Nadie sabía en esos primeros días de la investigación que el asesino estaba a solo unas millas de distancia, estudiando en la Universidad Estatal de Washington, al otro lado de la frontera estatal en Pullman. Su nombre, Brian Kohlberger. Era estudiante de doctorado en criminología, asistente de cátedra nada menos, y caminaba por los pasillos de la Universidad Estatal de Washington como si nada hubiera pasado. Desde diciembre de 2022 hemos solicitado registros a la Universidad Estatal de Washington varias veces, investigando el tiempo que Brian Kohlberger estuvo allí y tratando de averiguar más sobre lo que hacía y si la administración de la escuela sospechaba algo en absoluto. La Universidad Estatal de Washington nos entregó recientemente un nuevo lote de registros. Parte de esa información contiene elementos que no habíamos visto antes, como información sobre 2 oficiales que vieron su Elantra blanco a partir de un boletín policial solo un par de semanas después de los asesinatos. Hablaré de eso en un momento. Parece que fue una gran oportunidad perdida, pero también hubo discusiones internas sobre los asesinatos y preocupaciones de los padres de los estudiantes de que había un asesino suelto. Y la universidad, según la opinión de uno de los padres, realmente no estaba comunicando mucho al respecto. Voy a hablar de todo esto, pero primero, regresemos al principio. Era el 13 de noviembre de 2022, justo antes del mediodía. Una llamada al 911 llegó de las compañeras de cuarto de Maddie, Kaylee y Shanna. Una oficial de Moscú acudió a la casa en King Road. ¿Qué recuerdas haber visto? Recuerdo que estaba en mi cuarto y estaba tratando de dormir y escuché a Kylie, quien era la exnovia, llevársela muy rápido. ¿Cuál es tu cuarto? Kaylee, ¿Cuál es tu cuarto? ¿O tú estabas en ese cuarto? mi cuarto, no el cuarto de Shanna, mi cuarto. Y tu cuarto es este justo aquí. Creo que ese es tu cuarto, segundo piso. Está bien. Todo lo que escuché fue que la oí subir las escaleras. Bueno, ya me voy a dormir porque ella está subiendo. Kaylee y el perro Murphy. ¿Y subió hasta arriba? Sí, ahí es donde está su cuarto. Está bien. Y luego, al final,
Cuando iba subiendo a su cuarto, escuché que gritó y bajó corriendo porque vio a alguien. Eso es lo que estoy casi segura que dijo. Dijo que alguien está aquí. Y gritó y simplemente bajó corriendo. Y grité su nombre. Salté y cerré mi puerta con llave porque estaba muy asustada. Luego escuché a alguien en el baño y la escuché llorar. Y escuché a unos chicos decir que vas a estar bien, te voy a ayudar. Y seguí gritando su nombre, pero ella no respondía. Y luego abrí la puerta por un segundo y vi a este tipo. Y no era increíblemente alto, pero llevaba todo negro y una máscara que le cubría la frente y la boca. Y cerré la puerta con llave y llamé y no sabía qué hacer. Esto es algo horrible. 4 de la mañana. Sí. Muy bien, describe al tipo que viste. No creo que fuera un poco más alto que yo. Y... realmente no pude ver mucho de él, pero estoy casi segura. Lleva puesto un atuendo completamente negro y tenía una máscara que le cubría la frente y la boca. Y no me dijo nada. O sea, en absoluto. Solo cerré la puerta y la aseguré. Dijo lo que quería hacer. Y creo que salió por la puerta lateral, la puerta corrediza, de la cocina que da al patio trasero. Nadie lo sabía en ese momento, pero esa persona vestida de negro resultó ser Brian Koberger, estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de Washington. Estas selfies de él vestido completamente de negro fueron extraídas más tarde de su teléfono celular. Menos de 3 horas después de enterarse de los homicidios, el jefe de policía de la Universidad Estatal de Washington, Gary Jenkins, se puso en contacto con el jefe de policía de Moscow. Jenkins escribió en un mensaje de texto: «Descubrí que no tengo el número de celular de Tyson, así que si tú o Tyson pudieran llamarme, lo agradecería». Tyson era uno de los altos mandos del departamento. Fry y Jenkins se mantuvieron en contacto durante toda la investigación. Para las 3 de la tarde, esa tarde, la jefa Jenkins estaba enviando mensajes de texto con alguien de la WSU sobre publicar una alerta para estudiantes y personal para notificarles sobre los asesinatos en Moscow. La alerta de texto decía: «El Departamento de Policía de Moscow está investigando un homicidio cerca del campus de la Universidad de Idaho. No se tiene conocimiento de ninguna amenaza para la comunidad de WSU Pullman». Ahora, esa persona, Jason Sampson, después cuestionó la información que estaban compartiendo con la comunidad de WSU. Justo después de las 6 p.m., el 13 de noviembre, Sampson le escribió al jefe Jenkins: «Ambos sitios actualizados. Pregunta según lo que he leído, ¿por qué se considera que no es una amenaza continua? ¿Eso significa que no parece algo al azar si conociéramos la evidencia? Solo tengo curiosidad». El jefe Jenkins respondió: «Sí, básicamente es eso». Sampson respondió: «Eso era solo para mi información personal. No quería detalles. Solo trato de entender la lógica de cómo enviamos el mensaje». La jefa Jenkins luego escribió: «Yo misma no sé mucho. Tengo que depender de mis contactos en el Departamento de Policía de Moscow para que me den información precisa». Mientras todo esto sucedía, Brian Koberger, ahora sabemos, había ido a Costco y a una tienda de abarrotes ese día. El 16 de noviembre, 3 días después de los asesinatos, la jefa Jenkins escribió una carta a los estudiantes y al personal de la Universidad Estatal de Washington. Decía: «Para la comunidad del campus Pullman de la Universidad Estatal de Washington, las muertes del fin de semana pasado de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho han conmocionado y entristecido a la comunidad de la WSU. Mientras el caso está siendo investigado activamente por el Departamento de Policía de Moscow, se han dado pocos detalles sobre cómo y por qué ocurrió y quién cometió estos horribles actos. Si hubiera alguna amenaza para el público, nuestro departamento y el Departamento de Policía de Moscú advertirían proactivamente al público. Sin embargo, el Departamento de Policía de Moscú me ha asegurado que, según la información de su investigación preliminar, los investigadores creen que esto fue un ataque aislado y dirigido y que no hay una amenaza inminente para la comunidad en general». Ahora, esta carta fue escrita 3 días después de iniciada la investigación y, según mi revisión de todos los informes policiales, el Departamento de Policía de Moscú no tenía ningún sospechoso. Estaban investigando a personas, como lo haría cualquier departamento. Solo hubo un sospechoso real que identificaron, y esa persona fue descartada posteriormente mediante pruebas de ADN. Mientras tanto, todo ese tiempo, Brian Koberger andaba por la Universidad Estatal de Washington. Y después de que Koberger se declarara culpable y fuera sentenciado, los investigadores dijeron que no pudieron encontrar ninguna conexión entre él y ninguna de las víctimas, y todavía no saben por qué eligió esa casa en King Road. 9 días después de los asesinatos, un padre preocupado escribió a la Universidad Estatal de Washington con algunas preguntas. La madre escribió:
Tengo 4 preguntas a las que necesito respuestas lo antes posible para poder tomar la mejor decisión para la seguridad de nuestra hija. Número 1. ¿Cuál es el plan de prevención de la Universidad Estatal de Washington para los estudiantes? Número 2. ¿Cuál es el nuevo plan de seguridad de la Universidad Estatal de Washington, además de mantener la vista al frente al caminar y mantenerte alerta? Número 3. ¿Qué opciones tienen los estudiantes con la Universidad Estatal de Washington para continuar el semestre si sentimos que no es seguro que nuestro hijo o hija esté ahí? Y número 4. ¿Cómo considera la Universidad Estatal de Washington que el campus o Pullman son seguros cuando la policía ha sido clara en que no pueden garantizar la seguridad de nadie en Palouse? Por último, con lo que sucedió ayer, parece que la situación sigue empeorando en cuanto a seguridad. ¿Cuáles son los comentarios de la Universidad Estatal de Washington al respecto? Como padres, no hemos visto mucha comunicación por parte de la Universidad Estatal de Washington. No sentimos que una diferencia de 5 minutos y 5 millas entre los campus haga que uno sea seguro y el otro no. La Universidad de Idaho está publicando diariamente lo que están haciendo por sus estudiantes y familias. Aquí en Boise nos están entrevistando en las noticias sobre si vamos a dejar que nuestros hijos regresen. Es una decisión difícil de tomar cuando la Universidad Estatal de Washington no está proporcionando información. Gracias por tomarse el tiempo para responder. Espero tener noticias suyas antes del sábado, cuando se supone que nuestra hija debe regresar. Aprecio su tiempo y que haya respondido mis preguntas. El correo electrónico fue reenviado a una administradora para que lo atendiera, y esa no fue la única comunicación que recibió la Universidad Estatal de Washington. Aquí hay un mensaje de voz. Mi hija se llama. No quiero que regrese a la Universidad Estatal de Washington para el trimestre debido a la situación en Moscow. ¿Y podrías devolverme la llamada, por favor? Mi nombre es. El sospechoso no ha sido detenido y mi hija está viviendo en una casa de alquiler con otras 5 chicas. ¿Y cuáles son nuestras opciones para terminar el semestre en casa? Absolutamente no me siento segura. Y me gustaría ir con ella, pero no puedo. Realmente necesito tu ayuda. Y este es el único número que se me ocurre. Muchas gracias. Y por favor, devuélveme la llamada. Ahora, no sabemos la fecha en que se dejó ese mensaje de voz, pero tuvo que ser antes de las vacaciones de Navidad. A finales de noviembre, la policía tenía una pista, un video de un auto blanco conduciendo por el vecindario de King Road en el momento de los asesinatos. El FBI lo identificó como un Hyundai Elantra blanco, modelo entre los años 2011 y 2013. De hecho, 2 semanas después de los asesinatos, este aviso se envió a la policía de WSU, al Departamento de Policía de Moscow y al Departamento de Policía de Pullman, pidiendo a los oficiales que buscaran ese Hyundai Elantra blanco. Estaba marcado como información sensible para las fuerzas del orden: no distribuir y no detener el vehículo ni contactar al conductor. La policía de Moscow no publicó esa información al público hasta el 6 de diciembre. Sin embargo, sí la enviaron a esas agencias policiales como un boletín confidencial diciendo: llámenos si ve esto. Estos registros de la Universidad Estatal de Washington muestran que la universidad tenía la información del vehículo de Bryan Kohberger en sus archivos. De hecho, a las pocas horas de recibir ese boletín, 2 oficiales de la Universidad Estatal de Washington ya lo habían buscado. Después del arresto de Kohberger, el cabo Brett Payne de la policía de Moscow escribió en una declaración jurada que el oficial de policía de la Universidad Estatal de Washington, Daniel Tiango, consultó sobre elantras blancos registrados en la universidad como resultado de esa búsqueda. Él localizó un Elantra blanco 2015 con placas de Pensilvania. Este vehículo estaba registrado a nombre de Bryan Kohberger. Pero hay algo realmente peculiar en esto, porque no solo Tiango buscó este vehículo y lo encontró. Sabemos que otro oficial en realidad fue al complejo de apartamentos y vio el vehículo con sus propios ojos. Lo vio, pero ninguno llamó a la policía de Moscú para reportarlo. Le pregunté al jefe Jenkins sobre esto en julio de 2025. Mira esto. Se emitió un bolo en noviembre. Un par de semanas después de los homicidios, solo para las fuerzas del orden. Y hubo un par de oficiales de la Universidad Estatal de Washington que en realidad notaron que había un Hyundai Elantra blanco propiedad de Bryan Kohberger en el campus. Era un año diferente al que estaban buscando.
Pero ¿puedes explicarme qué pasó con eso? Porque se menciona en la declaración jurada de causa probable, pero siento que hay mucha confusión sobre eso, porque la gente piensa, oh, bueno, lo estaban investigando desde tan temprano. Pero realmente no es así, creo yo, porque ya sabes, después hicieron ese aviso público el 7 de diciembre. Correcto. El aviso que recibimos fue, creo, idéntico al que eventualmente salió al público, pero esto fue el 28 de noviembre. Enviaron un aviso a las autoridades policiales locales con un vehículo de interés que etiquetaron como información sensible para las autoridades, lo que significa que no debíamos compartirlo fuera de la comunidad policial. Y la descripción del vehículo era un Hyundai Elantra blanco, modelo entre los años 2011 y 2013. Y así, uno de nuestros oficiales, dentro de las 16 horas de haber recibido eso, tras recibir ese bolo, uno de nuestros oficiales revisó nuestra base de datos de estacionamiento, que incluye información sobre vehículos que tienen permisos de estacionamiento o que pagan por estacionarse en el campus, y encontró un Hyundai Elantra blanco con placas de Pensilvania, registrado a nombre de Brian Koberger, pero era un modelo 2015. Así que el bolo fue muy específico sobre la marca del vehículo, el modelo, el año y el color. Así que él no envió eso como una pista. Y luego eso fue durante el turno de noche. Y luego, durante el turno de día, uno de nuestros oficiales estaba patrullando y vio ese mismo vehículo estacionado en la vivienda para estudiantes de posgrado. Y de nuevo no estaba dentro de los parámetros de fecha. Así que esos dos oficiales no terminaron enviando esa información al Departamento de Policía de Moscú debido a la discrepancia en la fecha o en el año del modelo. Así es, sí, no se envió a su línea de pistas. Entonces, la oficial Tiango y el sargento Whitman descubrieron un Hyundai Elantra blanco que pertenecía a Koberger en el campus 2 semanas después de los asesinatos, y no lo reportaron. Si lo hubieran reportado a la policía de Moscú, es posible que Koberger hubiera sido identificado como posible sospechoso mucho antes del 19 de diciembre, cuando su nombre apareció en los resultados de las pruebas de genealogía genética del FBI. Le pregunté a Chris McDonough, conductor de The Interview Room, sobre esto recientemente. Bueno, creo que tú y yo hablamos de eso, Anget, en un programa anterior contigo. Eso fue, en mi opinión, un gran error investigativo. Y no fue solo un error en términos de sí, no lo reportamos, está bien. Los oficiales hicieron su trabajo. Encontraron el auto, fueron al auto. Alguien tomó una decisión de mando que dijo, bueno, no contacten al dueño de ese auto. Y luego ataron a esa decisión, en mi opinión, una excusa sin sentido de que, bueno, era el año equivocado. Está bien. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que el BOL acertó? Estamos buscando un Hyundai blanco en el área, cualquier cosa en el área, ¿de acuerdo? Alrededor de la posible hora del crimen. Debemos suponer que la Universidad Estatal de Washington tampoco buscó videos sobre ese auto la noche del crimen en ese correo electrónico. Bien, entonces, ¿qué está haciendo el jefe, en mi opinión? Él sabe que no solo cometieron un gran error, sino que la arruinaron porque pudieron haber tenido, y odio decir esto de cualquier fuerza del orden. Yo apoyo a la policía cuando estamos en lo correcto y también lo digo cuando estamos equivocados. Está bien, esa es nuestra responsabilidad con el público. Y este jefe le debe al público y a la familia decir, ¿saben qué? No solo cometimos un error, tienes razón. Deberíamos haber ido y tocado la puerta de ese tipo que tenía registrado ese vehículo y vivía en ese complejo de apartamentos, porque Dios no lo quiera después de esa noche. Si él hubiera matado a alguien más, ese jefe realmente se habría metido en un gran problema a largo plazo. Y entonces alguien tomó una decisión de mando y dijo, está bien, tienes el auto, tienes un auto que coincide, sí, es blanco, sí, ¿dónde está? Está aquí, bien. Averigua de quién es, entrevista a esa persona y mándalo a Moscú. Ese era el protocolo adecuado. Sabemos que después de los asesinatos, Brian Koberger estuvo limpiando su auto meticulosamente y el FBI lo desarmó para procesarlo,
pero no encontraron ningún ADN de las víctimas en él, así que se pudo haber perdido un tiempo valioso ahí. Después del arresto de Kohberger el 30 de diciembre de 2022, el jefe Jenkins envió un correo electrónico sobre la mención de los oficiales en la declaración jurada. El correo electrónico dice que la declaración jurada describe el gran trabajo que hicieron la oficial Tiango y el sargento Whitman al rastrear un posible vehículo sospechoso, que resultó ser, de hecho, el vehículo del sospechoso. Cabe señalar que la línea de tiempo para localizar el vehículo no es completamente correcta en la declaración jurada. La declaración jurada indica que se pidió a las fuerzas del orden de la zona que estuvieran atentas al vehículo sospechoso el 25 de noviembre, cuando en realidad no lo solicitaron hasta la mañana del 28 de noviembre. Poco después de recibir el correo electrónico del Departamento de Policía de Moscow, envió un correo electrónico con la descripción del vehículo. El 28 de noviembre a las 8:24 horas, y Tiango consultó la placa de Kohberger el 29 de noviembre a las 0:28 horas, aproximadamente 16 horas después, no 3 días. Y la sargento Whitman observó el vehículo en el complejo de apartamentos de Kohberger a las 00:58 horas, el 29 de noviembre. Excelente trabajo. Jenkins luego habla sobre cómo ha estado colaborando con todos estos departamentos en la comunidad de la WSU para trabajar con estudiantes y personal y ayudarlos con cualquier cosa que puedan necesitar. Luego escribe, desde la perspectiva del Departamento de Policía de la WSU, estamos ofreciendo tranquilidad al asegurarles que estamos aquí para su seguridad y para ayudarlos con cualquier amenaza o interrupción percibida, incluyendo el acoso por parte de la prensa. A medida que pasamos de 2022 a 2023, les pido a todos que reflexionen sobre el año pasado y recuerden los momentos difíciles que este departamento ha soportado y luego observen dónde estamos ahora. Todas han demostrado ser resilientes y comprometidas con su profesión, con la WSU y con el Departamento de Policía de la WSU. Ahora todas deberíamos buscar aprovechar las oportunidades que cambien la manera en que otros ven al Departamento de Policía de la WSU. Las dificultades del pasado no nos definirán. Es el gran trabajo de Tiango y Whitman lo que pone al Departamento de Policía de la WSU en una posición favorable a nivel nacional. Es el trabajo profesional y disciplinado de las integrantes del equipo regional SWAT lo que hizo lo necesario para salvar vidas. De nuevo, es muy posible que Kohberger hubiera podido ser identificado como sospechoso a finales de noviembre si esas oficiales hubieran reportado la información sobre el Elantra, a pesar de la diferencia en el año del modelo. Horas después del arresto de Kohberger en Pensilvania, el 30 de diciembre de 2022, la vicepresidenta asistente interina de Asuntos Estudiantiles de la WSU escribió esta carta para informarle a Kohberger que la WSU le estaba imponiendo una suspensión de emergencia. Jennifer Hyatt escribió que estaba imponiendo una suspensión de emergencia porque a Kohberger se le había acusado de asesinar a Caleb Gonsalves, Maddie Mogan, Sana Kernodle y Ethan Chapin, y que de hecho había sido arrestado esa misma mañana. Hyatt dijo que ser acusado de estos crímenes ciertamente era una violación del Código de Conducta para los estudiantes de la WSU, porque las acusaciones implican abuso hacia otras personas o alteración o interferencia con la universidad, comunidad y una violación de la ley. Hyatt escribió que Kohberger tenía 10 días para impugnar la decisión, pero sabemos que eso no sucedió porque él estaba en la cárcel. En esa misma fecha y con esa carta, Kohberger fue notificado de que tenía prohibido regresar al campus. El jefe de policía Jenkins escribió en una notificación de prohibición de acceso: esta advertencia es para informarle que se le ha prohibido el acceso a todas las áreas de los campus de la Universidad Estatal de Washington. Esto incluye todos los edificios, aceras, pasillos, patios, caminos de acceso y estacionamientos, así como cualquier otra propiedad del campus de la Universidad Estatal de Washington. Esta advertencia entra en vigor de inmediato y continuará hasta que se resuelvan los cargos pendientes de conducta estudiantil y se le haya otorgado permiso por escrito para regresar al campus. Después del arresto de Kohberger, su padre, Michael, de hecho llamó a la universidad para preguntar sobre el departamento de su hijo. Escucha esto. Michael Kohberger, en referencia a Brian Kohberger, Brian Christopher Kohberger, Kohberger. Nuestro número de teléfono de casa aquí es Brian. Si residía en lo que me gustaría saber es sobre su departamento y su situación. Eso es lo primero. Lo segundo, si no puede responder esa pregunta, lo entiendo. Si pudiera redirigirnos, el teléfono de Brian no es accesible. No se puede acceder ni a su teléfono ni a su correo electrónico.
Ahora, después del arresto, también hubo preocupación de que Brian Kohberger todavía pudiera tener llaves de los edificios en el campus. El jefe Jenkins creía que las llaves estaban en el departamento de Kohberger y que iba a tratar de averiguar la mejor manera de recuperarlas. Se incluyó una foto de la llave que Kohberger debía tener en un correo electrónico. Los registros de la Universidad Estatal de Washington también muestran un correo electrónico que se envió a la comunidad escolar en enero de 2023. Decía: los últimos meses han sido difíciles y el anuncio del arresto de Brian Christopher Kohberger, un exalumno de doctorado de la Universidad Estatal de Washington, como sospechoso de la muerte de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho, ha conmocionado a nuestras comunidades. Antes que nada, quiero reiterar mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de Ethan, Kaylee, Madison y Xana. La enorme pérdida de estas jóvenes vidas nos ha dejado profundamente tristes a todos. Ánimo a todo nuestro personal docente, administrativo y estudiantes a que aprovechen los recursos de apoyo que están disponibles para ustedes y que se encuentran al final de este correo electrónico. Si tienes inquietudes sobre el bienestar de algún estudiante, por favor comparte la información con la red de atención estudiantil. Tengo la esperanza de que los próximos días y semanas nos brinden a todos más respuestas e información sobre la naturaleza de este incidente. Durante las próximas semanas, anticipo que muchos miembros de nuestra familia Cougar, especialmente aquellos que conocen al señor Kohberger, podrían ser contactados por las autoridades, los medios de comunicación y ciudadanos preocupados. Les animo encarecidamente a que cooperen con el proceso de investigación tanto como les sea posible. El correo electrónico también animaba a compartir pistas e información con el Departamento de Policía de Moscow. La policía entrevistó a profesores, estudiantes y personal de la Universidad Estatal de Washington que trabajaron con Kohberger. Supieron que él hablaba mucho sobre su campo de estudio, allanamiento con fines sexuales. También hablaba sobre Ted Bundy y decía que quien haya cometido los asesinatos de Moscow debía ser bastante bueno. Los registros de la investigación mostraron que la Universidad Estatal de Washington había recibido 13 quejas de que Kohberger hacía sentir incómodos a los estudiantes, en particular a las mujeres. Las familias de las 4 víctimas ahora están demandando a la Universidad Estatal de Washington por muerte injusta. La Universidad Estatal de Washington ha negado cualquier acto indebido en esa demanda. Brian Kohberger está cumpliendo 4 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de Maddie, Kaylee, Ethan y Xana en una institución de máxima seguridad de Idaho, tras su declaración de culpabilidad en julio de 2025. Y eso es todo por este episodio de Law and Crime. Soy Angelette Levy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos aquí la próxima vez.